Muy buenas chicos, estoy aquí de nuevo para enseñaros esa paleta que me encantó y que tenía que enseñaros la mejor, porque la verdad que los colores metálicos desde luego se han convertido en mis favoritos. Así que voy a ir enseñando poco a poco cómo he utilizado esta paleta. Es que tiene unos colores maravillosos. No sé de vosotras, necesito saber vuestros comentarios porque la verdad que he escuchado muchas críticas sobre esta paleta y yo lo uso a diario y me encanta. Ya sabéis que me compré dos porque me encanta y la mejor decisión que he tomado. Así que vamos allá. Os enseño para empezar cómo tengo la cara recién levantada y lavada solamente. Así que empiezo hidratándomela a tope y me echo este elixir de argán para el contorno de ojos. Para los que hayáis visto ya vídeos míos anteriores, ya sabéis que este elixir hace que proteja toda esa área delicada del ojo y sobre todo rejuvenece un montón y elimina los signos de la edad. Luego utilizo este Prime, que es una crema matificante, para que quede todo más mate, la base quede perfecta. Me aplico el contorno de ojos para imperfecciones y ojeras. Y me lo reparto con una esponja. También me aplico la base con la esponja para llegar a toda esa área. Me aplico un poco de polvo. Utilizo esta base de labios de Moa Velvet. Y utilizo de mis labiales favoritos de Matte Ink de Maybelline este tono para destacar sobre todo en los ojos, así que utilizo un tono más cálido. También voy a utilizar estos polvos iluminadores para darme un toquecito solo. Y este lápiz de Rimmel London que me encanta porque tiene dos partes. Tiene una para difuminar y lo utilizo en la parte de abajo. Y empezamos ya con esta paleta de colores. Voy a enseñar todas las combinaciones que voy a utilizar y que suelo utilizar sobre todo a diario dependiendo de la ropa. La verdad que los colores que vienen son luego totalmente diferentes cuando los aplicas. Trae una brochita que me encanta porque trae una parte para difuminar y otra para aplicar. Y aquí es el primer color, el rosa, y el segundo como doradito, pero es un dorado muy claro. El tercer color es un tono gris muy clarito, que se nota muy poco. Yo lo utilizo sobre todo para el lagrimal, pero es súper metálico. El cuarto color parece como dorado, pero es como un marrón con brillo. Y el rosita es muy claro. El marrón dorado es bastante bonito y el rosa clarito también muy brillante. Y los siguientes que son como un gris más oscuro y un dorado amarillo, la verdad que también con todos estos colores tienen que darse varias capas, pero son colores súper brillantes y metálicos. Y ahora vamos con dos tonos oscuros, que es el azul oscuro, que es bastante luminoso, y el rojo, que también se ven en la piel bastante oscuros, pero son como más metálicos. Los dos colores siguientes son como un marrón tierra brillante y un morado o lila.
Y el último que vemos es un tono verde oscurito, no es muy claro. Bueno, y así es como ha quedado en la piel, en el brazo. Y ahora os voy a enseñar algunas de las combinaciones que he utilizado para los ojos, de las que más me gustan. Voy a empezar por los tonos dorados, que son los que más me gustan, el oscuro, el mediano y el más clarito. A mí me gusta empezar por el más claro por el tema de ensuciar la brocha y el párpado, pero podéis hacerlo como queráis. Yo he empezado por el clarito y por la zona del lagrimal. Ahora utilizo el dorado ya más oscurito para la zona de en medio. Y ahora utilizo el tono más oscuro para la parte del rabito. Y así es como quedaría esos tonos dorados metálicos. Y ahora voy a utilizar el tono verde más oscuro y lo voy a unir con grises, el clarito en el lagrimal, a ver cómo queda. Y ahora voy a utilizar el tono más clarito para la zona del lagrimal. Y voy a aplicar un tono gris más oscuro por el centro. Y así es como quedaría con esos tonos verde y gris. Ahora voy a utilizar la sombra azul, que me llama bastante la atención. Y voy a utilizar el gris oscurito por la parte de en medio. Ahora voy a ir al otro ojo. Y voy a utilizar también el gris clarito, que me gustó bastante, para el lagrimal. Muchas veces, para darle más intensidad, aplico un poco de ese color por debajo del ojo. Y así es como queda. ¿Qué os parece? Y ahora vamos a probar las dos sombras rositas que hay. Empezamos por el clarito en el lagrimal. Y el más oscurito pues en el resto. Voy a aplicar un poco más de clarito para terminar. Y así es como queda el resultado final, ya con el eyeliner puesto y todo. Siempre hago este gesto porque es para que se vea desde otro tipo de luces, ya que me está dando una luz. Con luz más fuerte queda así.
Ahora voy a ir a por el tono más moradito, que quería probarlo. A ver qué tal. No quería que se quedase muy oscuro, así que lo he difuminado bastante y ahora voy a utilizar el rosita para el medio, para quitarle un poco de intensidad. Y este rosa, que es mucho más claro que el primero, lo voy a aplicar, como ya sabéis, siempre los tonos claros los aplico en el lagrimal. Y así es como queda estos tonos moraditos con rosado. La verdad que noto que esta paleta deja todos los tonos como con esos grises, ese metálico, que está muy bonito. Me quedo sin duda con este look, que me ha sorprendido porque no esperaba que el morado diese ese tono tan bonito. Si os quedasteis con ganas de ver el tono rojo cómo queda de esta paleta, solo tenéis que ir al enlace que os dejo a vuestra derecha. Os sale en el vídeo donde subí probando todo lo que me compré y salgo con el tono rojo. Y eso es todo, espero que os haya gustado, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.